Universidad de las Américas, Teoría y Técnicas de Grupos. Docente Dylan Andrango. Mis compañeros son Katia Panchi, Alejandra Pullas, Damián Sánchez, Tatiana San Martín y mi persona Omar Ruiz. Y hoy les hablaremos sobre el conformismo y la influencia mayoritaria. Iniciaremos hablando sobre lo que es la influencia social. Esta es la encargada del estudio de las relaciones tanto interpersonales como al interior del grupo, también de las relaciones entre grupos, todo ello para comprender la respuesta de un individuo a determinada situación. En este sentido, la influencia social analiza la relación entre tres elementos. El primero, el objeto, que es una idea, tarea o grupo social que provoca una respuesta en la fuente. Luego, la fuente, que es un individuo o grupo que ejerce una influencia sobre otros individuos. Y por último, se encuentra el blanco, que es el individuo de estudio, o también llamado blanco. En la influencia social se habla acerca del modelo funcionalista. Moscovici habla sobre que este modelo se refiere a cómo la información o pensamientos y acciones se mantienen al transmitirse de unos a otros, es decir, la reproducción social. El conformismo se define como un proceso de influencia mediante el cual un individuo modifica su respuesta respecto a un objeto, acercándola a aquella expresada por la mayoría de personas o fuente. En ella también podemos encontrar la influencia mayoritaria o influencia normativa, que define lo que hace o dice la mayoría de un grupo o de una sociedad determinada. La norma también se divide en descriptiva, que define cómo es normal actuar, y la prescriptiva, cómo se espera que actúe el individuo. En este experimento podemos notar cómo se manifiesta el conformismo, para lo cual un grupo control se encarga de colocar una banca obstaculizando la entrada. Posteriormente comienzan a subir por encima de la banca. De esta manera, la banca atravesada se convierte en un objeto que hace parte de la influencia social. El grupo control va a ser la fuente que se va a encargar de ejercer una influencia. Luego tenemos a los individuos o blanco, que son los influenciados por el grupo control y que han modificado su comportamiento a raíz de las acciones iniciales. Vemos así cómo el conformismo logra modificar tanto comportamientos como pensamientos en las personas. Por otro lado, la incertidumbre, según Festinger, nos habla de cómo es la reacción que tienen los individuos al no saber cómo actuar con respecto a una situación. Un ejemplo de esto sería cómo la información social, que es lo que hacen o dicen los otros, influye en el individuo debido a la incertidumbre en la que éste se encuentra. Por otro lado, la incertidumbre se reduce cuando una respuesta es válida, en la medida que es compartida por un grupo de personas que comparten sus mismas creencias, opiniones y actitudes. Así, el consenso social constituye la validez de una respuesta dada, y cuando ésta es percibida como correcta por un grupo de personas. Sheriff considera la influencia como la consecuencia de una implicación sincera de los miembros. Por otro lado, el paradigma experimental, según Sheriff, es un estudio de la creación de normas sociales conocida como normalización y posteriormente conocida como la influencia en el comportamiento del individuo. En ello se encuentra el experimento efecto autocinético, según el cual un punto luminoso inmóvil se percibe en movimiento cuando no existe ningún otro punto luminoso de referencia, por ejemplo en una habitación sin luz. Los resultados de este experimento mostraron que cuando no hay un punto de referencia externo, el individuo crea una norma subjetiva,
o individual que lo orientan a siguientes estimaciones. Cuando realizan estimaciones de 2 o 3 personas, se crea un efecto de convergencia entre ellos, es decir, se crea una norma social. En este punto vamos a recordar el experimento llamado la sorpresa de Ash, el mismo que consiste en que las respuestas que concuerdan con una mayoría facilitan al individuo mayor aceptación social. En este experimento, las respuestas erróneas de una mayoría pueden influenciar sobre la respuesta acertada del individuo. A pesar de creer estar en lo correcto, la impresión social bajo un concepto de aprobación de un objeto influenciará en la respuesta final de un individuo. Factores del conformismo. La influencia es mayor cuando las respuestas se dan en público más que en privado. La influencia de la mayoría cuando existen respuestas objetivas acrecenta el conformismo, cuando existe mayor incertidumbre. El conformismo aumenta cuando la fuente de información adquiere credibilidad. El conformismo también aumenta a medida que aumenta el tamaño del grupo. ¿Por qué las personas influyen en la respuesta de un individuo? Esto puede ser debido a que la reproducción social, los estados de sugestión y contagio y difusión de ideas, comportamiento y psique humana. Por ejemplo, los prejuicios sociales en cuanto a las preferencias sexuales tienden a reproducirse entre las personas como algo anormal, ya que la mayoría piensa así y las ideas solo se reproducen. Sugestión e imitación. Para lograr adaptarse o pertenecer, el individuo imita y es sugestionado por los diversos grupos para establecer relaciones sociales con los mismos. Binet, 1900, citado en Wisi, dice: la sugestión es considerada como un estado psicológico que permite la aceptación irracional de la voluntad de otro y disminuye el espíritu crítico del individuo. Así, por ejemplo, como en la familia, el individuo se adaptó y conformó con los hábitos y actuares de su primer entorno social. Lo mismo haría en sus otros entornos grupales. Y en ocasiones sucede, por ejemplo, cuando forma parte de una barra de aficionados de un equipo de fútbol, en la cual imita sus cánticos y en ocasiones sus acciones violentas, y como que pierde su individualidad y su razón por la sugestión y el anonimato que tiene del grupo. Wisi menciona: le hace perder su sentido de responsabilidad individual y sus capacidades intelectuales normales. Dependencia informativa. Wisi 2012 nos dice: esta influencia implica una verdadera interiorización de la respuesta de la fuente. Asimismo, Wisi nos dice: el individuo considera a los otros como mediadores entre él y la realidad, es decir, como instrumentos de percepción y de juicio. Dependencia normativa. La influencia grupal en relación a la dependencia normativa hace que las personas sigan tales normas y se conformen con los objetos de estas, con tal de permanecer o relacionarse de manera positiva con el grupo. Así, Wisi nos dice: el individuo está motivado a mantener una relación positiva con los otros, por ejemplo, porque necesita su aprobación. Identidad social y categorización del yo. Hatch menciona que la respuesta de la mayoría influye en una persona para que la sociedad llegue a un consenso positivo de acuerdo a la correcta respuesta que dé la persona. Inclusión dentro de una categoría social, categoría que el individuo elige y le permite identificarse a sí mismo con ciertas características que lo definen y diferencian de las que se compara. Por ejemplo, los estereotipos. Para llegar a este consenso, la persona se influencia por la sociedad, por aspectos normativos y definiciones de su categoría, donde predomina la influencia de la información de referencia. Teoría de la identidad social. Un individuo define su identidad social cuando se produce la inclusión en una categoría social que es representativa para él, surgiendo en el individuo aspectos normativos y representativos de su categoría, en especial los que son transferidos por la fuente de influencia. Categoría del yo. La persona pasa de una percepción de sí mismo referente a la identidad personal
a una percepción de este mismo en términos de una identidad social. El endogrupo se encuentra de acuerdo, mientras que del exogrupo se encuentra en desacuerdo. Endogrupo. Un endogrupo puede generar mayor influencia que un exogrupo cuando los juicios son subjetivos, en la medida que el acuerdo lleva a un alto nivel de certidumbre, mientras que en un exogrupo puede generar más influencias que un endogrupo cuando se dan juicios objetivos, en lo que el acuerdo con un exogrupo alcanza un mayor grado de certidumbre. La mayor influencia del endogrupo o del exogrupo no son conscientes al momento de ilustrar los procesos que están bajo esta influencia. Resolución del conflicto. Influencia mayoritaria próxima. Frente a una mayoría en una respuesta válida, el individuo confundido y se motiva a reducir los efectos negativos de su desviación social, más que a analizar las razones del desacuerdo. Aquí se encuentran la resolución relacional del conflicto y la resolución centrada en la tarea. En la siguiente representación vamos a ver cómo se produce la inclusión en una categoría social que es representativa para un sujeto. En este caso va a ser nuestra compañera Tatiana. Nos vamos a dar cuenta cómo una persona tiene una necesidad de pertenecer a un grupo, a pesar de que muchas veces se sienta inconforme ante algunas de las acciones que se presentan ahí. Probar este pastel que hizo mi hermana, que ahorita se quiere dedicar a la pastelería. ¿En serio? Está buenazo, prueba. Ah, buenazo. Está buenazo. Es de chocolate con zanahoria. Está muy rico. Veamos. Riquísimo. No, Sí se dedica a la venta. Está pensando en dedicarse a la venta, pero es cierto que está rico. Buenazo. Se le va a ir bien. Prueba. Riquísimo. Sí, sí. Sí, se ve bien rico. ¿Qué tal? Rico, ¿cierto? Y en el negocio de la comida se gana bastante. Se le va bastante. Ajá. Y como es vegetal y tiene productos naturales, ¿no? Está muy bueno. Está buenazo. Deberías dedicar esto de lleno. Sí, pero tú probaste poquito. Sí, está rico. Yo sí he comprado. Mira, y tiene esta bebida de jengibre. A ver. Esa también quiere como promocionar, le voy a ayudar. Está delicioso. Y con el pastel. Riquísimo. Sí, No, pruébale tú con el pastel. Tiene que Llega la dedicarse. combinación perfecta. Si se dedica con esto a la venta, va a ser plata porque va a ser plata. Le va a ir bien. ¿Quién no le va a comprar? ¿Sí o no? ¿Te encantó? Sí. Riquísimo. Sí. Delicioso. Sí, combina muy bien con el pastel. Está excelente, ¿sí o no? Dame un poquito más. Te robo un poquito ya. Sí, sí. De ahí quédate más bien. Claro, y pásate Sí, con quédate pastel. rico. Muchas gracias. Sí, buenísimo. Pudimos apreciar cómo Tatiana, a pesar de no disfrutar de la comida que ella estaban ofreciendo, simplemente se conformó para lograr pertenecer al grupo y de esta manera ser incluida dentro de la categoría social. La conclusión a la que hemos llegado es que la influencia social de los grupos mayoritarios ha representado grandes cambios para la sociedad, que han significado la imposición de pensamientos, conductas y creencias que han afectado drásticamente el surgimiento de varias comunidades y países. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la influencia de estos grupos también ha generado normas que han beneficiado la convivencia de otras regiones para desarrollarse en todos los ámbitos posibles.